Bueno, hermanos, entonces, llegando a la última parte de ese capítulo, nos toca tratar un poco más de lo que es la entera santificación y lo que quiere decir la entera santificación, porque ha sido mucha confusión sobre este tema y algunos términos que se utilizan para describir la obra de la entera santificación y cómo queda uno después de ser enteramente santificado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Juan Wesley utilizó la frase la perfección cristiana. Bueno, podemos nosotros juzgar entre nosotros y decir que tal vez eso no fue la mejor manera de describir esa experiencia, porque le causó a Wesley un sinfín de problemas, de malinterpretaciones, de tener que explicar lo que él quería decir. Hasta él escribió un libro entero con ese título porque nadie entendió lo que él quería decir con la perfección cristiana. Hasta hoy en día nosotros luchamos con eso y a muchos que no nos entienden bien y piensan que nosotros también hablamos de ser perfectos cuando humanamente sabemos que eso no es posible, que no podemos ser perfectos en una manera absoluta. Entonces, ¿por qué utilizamos eso? ¿Y por qué utilizó Juan Wesley esa frase o ese término? Pues por una cosa, es un término bíblico. Realmente lo sacó de la Biblia, porque varias veces que Jesús mismo también habló de ser perfecto, especialmente en su Sermón del Monte, en Mateo 5, dice, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Y más tarde, en Mateo 19, Jesús dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. Entonces, la perfección es una frase que también aparece en la Biblia por Jesucristo mismo y luego también por por Pablo. Se puede ver en Corintios y ustedes tienen en su manual también una lista de citas bíblicas en donde se utiliza la frase perfección o la idea de perfección cristiana. Pero la gran diferencia es que Wesley entendió lo que quería decir la palabra perfecta o perfección en el griego. Y eso fue una gran confusión para mucha gente porque hablando en inglés o español, nosotros tenemos la idea de que perfección siempre es absoluta, es una perfección sin fallas, sin problemas. Y eso no era sentido en el griego. En el griego tenemos la palabra telios, que en griego no quiere decir la misma perfección que tenemos en latín. En latín utilizamos la palabra perfectus, y pues es la misma palabra en español. Pero en griego, telios tenía la idea de no ser perfecto en una manera absoluta, sino como completo, como por su diseño. Eso es la palabra teleos que utiliza para decir diseño, propósito. Entonces, es realmente la idea de ser perfecto por quien eres. Si tú eres un niño, por ejemplo, de 5 años, no va a tener la misma perfección de un adulto. Entonces, es diferente, pero para un niño es perfecto, así es. Pero cuando crecimos, nosotros crecimos en esta perfección para ser un adulto más grande, más maduro, y nosotros somos perfectos. Pero si yo aparezco o me porto como un niño de 5 años cuando tengo 48, pues ustedes van a decir que no es perfecto, porque eso es falta de perfección por su diseño, por su tamaño, por su edad. Es un desarrollo.
Entonces, en el griego, la perfección siempre tenía la idea de estar creciendo, perfeccionándose. Entonces, no es un estado estático, es un estado de crecimiento, de estar en proceso. Entonces, eso siempre era la idea de Juan Wesley cuando hablaba de la perfección cristiana, y fue su interpretación de todo eso en la Biblia de Cristo. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pues nosotros no podemos ser perfectos en una manera absoluta porque no somos Dios, somos humanos. Pero Dios sabe eso y no está esperando esa clase de perfección. Entonces, eso fue parte de lo que Juan Wesley tuvo que explicar. La otra parte que él tuvo que explicar y también de distinguirse de los reformadores, por ejemplo, de Martín Lutero, de Juan Calvino, es que Juan Wesley también hablaba de una vida de perfección cristiana, de una vida sin pecado. Y otra vez, un gran clamor diciendo que eso no es posible. Y hasta hoy en día, lo que decimos la mayoría de nosotros, no soy perfecto, sino soy perdonado. Porque ¿quién puede evitar pecar cada día? De hecho, eso fue la enseñanza de Martín Lutero. Él siempre decía que pues pecamos cada día en la mente, en el acto y en lo dicho. Siempre estamos pecando y cada día estamos en necesidad de la gracia y el perdón de Cristo. Entonces, él está hablando de una perfección latín, absoluta, que nadie puede llegar a tener esa clase de perfección, de vivir sin pecado. Viene Wesley entonces y él mira eso y dice, pues tiene razón Lutero, pero la Biblia nos reclama ser perfectos. Y la Biblia nos enseña que debemos vivir una vida santa y una vida sin pecado, sin pecar. Entonces, ¿cómo podemos? Pues tenía que ver mucho en Wesley con su definición del pecado. Mientras que Martín Lutero estaba diciendo que es imposible no pecar. Wesley viene y él dice, es posible no pecar voluntariamente. Ahí está la diferencia. Porque en la definición de Wesley, un pecado es una transgresión, y eso está en su manual, página 99, una transgresión voluntaria de una ley conocida. Entonces, para Wesley, la perfección cristiana y la vida sin pecado implica esa clase de perfección, de poder vivir sin pecar voluntariamente o a propósito o con rebelión, que siempre tenemos esta capacidad por la entera santificación, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos quita del pecado original. El pecado original es la inclinación hacia el pecado, de un deseo de siempre estar pecando. Pero cuando se limpia eso, uno tiene un corazón limpio, un deseo de agradar a Dios, entonces no va a pecar voluntariamente porque no queremos desagradecer a Dios. Entonces tenemos esta idea de perfección cristiana. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos visto en la quinta etapa o quinto estado de gracia que Juan Wesley nos dio. La idea de que estamos creciendo en gracia para que tengamos una vida perfecta, la perfección cristiana. Entonces, ¿cómo podemos seguir creciendo en eso? Pues, otra vez, hablando de la perfección, se tiene que recordar que perfección cristiana es nada más, no es llegar a un estado, es realmente un proceso. Es perfeccionándose y eso es creciendo.
creciendo en la perfección, perfeccionándose. Entonces tenemos que recordar que estamos en esa etapa y que la perfección cristiana no es la glorificación que viene después, sino que reconocemos que nosotros todavía vivimos en la carne. Somos seres humanos de sangre y hueso y no tenemos cuerpos glorificados, no tenemos cerebros glorificados. Hasta nuestra mente no funciona perfectamente en todo lo que hacemos. Y hacemos errores y nos equivocamos y hasta a veces nos enojamos y tenemos grandes problemas por causa de nuestro propio ser humano y especialmente la carne, lo que queda por causa de la caída de Adán y Eva. Entonces, la entera santificación no va a quitar esa parte de nosotros. Nosotros seguimos viviendo aún en la carne, una carne caída, creciendo en gracia, pero no todavía glorificado. Entonces, no es una perfección completa o sea perfecta o absoluta, porque la perfección no es, y eso está en página 99, la perfección no es libertad de tentación. El cristiano enteramente santificado todavía puede ser tentado. Cristo fue tentado. Y si Cristo no era exento de la tentación, aún Él era perfecto y santo, nosotros también vamos a tener tentación en nuestra vida. No es una perfección angélica. Entonces no somos como los ángeles que han hecho su decisión de seguir a Dios o rebelar contra Dios. No es angélica. La perfección no quita nuestra humanidad. Todavía vivimos aquí en nuestra humanidad, la carne, con nuestros instintos, debilidades y cosas en nuestra humanidad. Podemos decir, no soy perfecto porque soy humano. La perfección no quita eso. Entonces tenemos que entender bien lo que hace la entera santificación y lo que no hace. No nos hace perfecto en el sentido absoluto, sino que nos da la capacidad de perfeccionarnos creciendo en la gracia. Y eso siempre ha sido el enfoque de Juan Wesley. Es por eso que él no estaba tan preocupado de cuál es el momento de ser enteramente santificado. Pues es un gran proceso, dice él. Uno tiene que crecer, aún en la perfección. Bueno, vemos muchas maneras en que Juan Wesley lo hizo en sus enseñanzas y en su práctica. Cuando está perfeccionándose aún en nuestra humanidad, las disciplinas espirituales, siempre enseñaba eso, que tenemos que seguir en discipulado, en disciplinas espirituales y tratando nuestra humanidad, nuestra carne, como si el pecado fuera una adicción, porque se tiene que quebrantar esta adicción y discipular y disciplinar nuestros propios cuerpos. Entonces, Juan Wesley utilizaba las disciplinas espirituales, los grupos pequeños. Eso fue también parte de su enseñanza para tratar la carne, para seguir creciendo aún en la gracia y en la perfección. Entonces, los grupos pequeños de rendirse cuenta uno a otro, de responsabilizarse uno a otro, de hacerse preguntas unos a otros para ver si realmente está creciendo. Los sacramentos también eran muy importantes para Wesley como una manera de tratar la humanidad, nuestra carne y de realmente una manera mística para recibir poder y gracia de Dios. Y vemos todas las disciplinas clásicas, las disciplinas de lectura bíblica, del ayuno, de oración. Pues Juan Wesley jamás abandonó esas disciplinas y su club de santidad seguía enseñando las mismas cosas de eso.
de seguir creciendo en la gracia, porque la perfección no es perfecta. Tal vez eso fue el gran problema de utilizar esa frase. No fue perfecto en el sentido absoluto, sino es perfeccionándose, creciendo en la gracia. Y para Wesley eso siempre era el asunto. No era una cuestión de cuándo y dónde y exactamente cuál fue el día de ser enteramente santificado. Para Wesley siempre era un gran proceso. Y hasta hoy él mismo no dio testimonio de su entera santificación. A veces dudó su propia santificación. Y vemos mucho en sus escrituras y sus libros que él escribió acerca de esta idea de seguir creciendo. Para él eso era lo más importante. Y hermanos, llegando entonces al fin de este estudio, para mí es un placer y es un privilegio de haber dado esa enseñanza a ustedes. Y espero que ustedes, para ustedes, que eso sea más que información, más que solamente aprender de Juan Wesley y leer, pero que sea algo que llegue a su corazón también. Ustedes también pueden experimentar una vida santa. Ustedes también pueden predicar, enseñar la santidad, así como nosotros wesleyanos. Eso es nuestro propósito. Y ustedes lo pueden poner en práctica, porque el poder del Espíritu Santo nos da esa capacidad. Y Wesley siempre dijo a sus pastores, a sus predicadores, él siempre dijo a ellos que lo predicaran hasta que lo recibieran. Ellos tenían que predicar la santidad hasta recibirla. Entonces yo espero que ustedes también siempre estén en esta búsqueda de la santidad, porque eso siempre era el gran enfoque de Juan Wesley y es nuestra identidad como la iglesia wesleyana. Somos nosotros, wesleyanos, en ese sentido, de enseñar, de predicar y de vivir en la santidad. Muchas gracias, hermanos.